Buenos días, chiquillos y chiquillas. Este es el curso Biología de Invertebrados que dictamos a la carrera de Pedagogía en Biología y Ciencia. Hoy día es día viernes 8 de octubre y son aproximadamente las 8 de la mañana. Decía que día viernes, último día de la semana, pero además tiene la gracia que es un fin de semana largo. Al respecto, tengo que señalarle algunas cosas. Nosotros tenemos feriado día lunes, el día de las 2 horas de clase, el 11 es feriado, el 18, aun cuando no es feriado, es semana sin conexión, y después tenemos nosotros el 1 de noviembre feriado también. Ustedes se podrán cuenta que todo se comprime. La prueba 2 es el 5 de noviembre. Les tengo que recordar dos cosas. Primero, que el curso cabalga sobre el lomo de las guías de autoaprendizaje, no sobre el lomo de las clases presenciales. Las clases presenciales son un complemento al trabajo de ustedes, con las guías de autoaprendizaje. Y segundo, que la semana de exclusión sin conexión no es semana de vacación. La única diferencia que hay es que profesores y alumnos no se conectan para la clase, pero el sistema sigue funcionando, la universidad sigue funcionando. Así es que, considerando estas dos observaciones y recordatorios, vamos a comenzar la clase de hoy, que son apenas 45 minutos. ¿Alguna pregunta, comentario, opinión al respecto? Antes de yo entusiasmarme con la clase, con la materia. Como yo me había comprometido con alguien del curso, y esto va para todos, en algún momento del día, más pronto que tarde, voy a subir la clase de la semana, las 3 horas de clase, en versión PDF y en versión Zoom. De tal manera que ustedes puedan aprovechar bien el fin de semana. Voy a comenzar entonces a mostrar el tema de hoy día, las transparencias de hoy. Compartir pantalla. Bueno, algo habíamos comenzado la clase pasada. En las clases anteriores habíamos iniciado el tema del análisis de los animales bilaterados, los eumetazoos bilaterados. Dimos las características principales, los grupos que pertenecen a esta categoría. Después hablamos, ¿no es cierto?, del zooparasitismo en general.
haciendo la diferencia entre endoparasitismo y ectoparasitismo. El tema del ectoparasitismo en materia de la tercera unidad, pero el tema del endoparasitismo es tema de esta unidad. Ya, entonces las preguntas que queremos atender que queremos responder con esta unidad es cuáles son los filas de animales endoparásitos. ¿Qué características morfológicas generales tienen estos animales? Aquí con las características morfológicas nosotros no entramos en el detalle porque está más allá de los propósitos del curso, pero algunas características morfológicas tendrán que conocer. ¿Qué características biológicas y ecológicas tienen los animales endoparásitos? Esto sí, porque el curso es biología de invertebrados, biología, ¿ya? Y considera tanto los aspectos biológicos como los reproductivos, por ejemplo, y los ecológicos. Cómo ciclan en la naturaleza, entendiendo por cómo ciclan en la naturaleza, cuál es el ciclo biológico de estos animales. Cuál es el papel del ser humano y de los animales domésticos, sobre todo los animales domésticos cercanos, entiéndase gatos y perros, en el caso de la gente urbana, y entiéndase gatos, perros, vacas y cerdos, en el caso de la gente rural. ¿Qué parasitosis causan en el ser humano y los animales domésticos? ¿Y qué conductas de previsión se deben tomar para evitar los contagios y tener en el cuerpo algún endoparásito? Y todo esto está con más detalle en la gestión de aprendizaje autónomo de la unidad número 2. Si tienen algunas consultas, simplemente me interrumpen, porque yo después no pongo atención al chat. Me concentro en lo que estoy diciendo. Entonces, ¿cuáles son los temas? Biología y ecología del filum Platyhelminthes, que ya lo habíamos iniciado la clase pasada. Biología de filum nematoda, las principales formas, por formas me refiero a características características morfológicas de los bichos. Presencia del ser humano y animales domésticos cercanos, perros, gatos, como dije, el ciudadano urbano y vacunos, porcinos, perros y gatos en el ciudadano rural. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Entonces, vamos a abocarnos a terminar la unidad, el tema que habíamos comenzado en la clase pasada. Habíamos hablado, ¿no es cierto?, de los animales del filum Platyhelminthes. Características generales de estos animales son animales eumetazoarios, bilaterados, celomados. Por lo tanto, tienen características de los animales eumetazoarios, tienen características de los animales bilaterados y tienen características de los animales acoelomados. Ya hicimos la diferencia de los animales bilaterados en relación a la cavidad corporal. También señalamos la posición taxonómica de los animales bilaterados acoelomados, que están ahí rojo para bilaterado y verde para acoelomado. Ustedes se dan cuenta ahí en el cuadro de la Organización Taxonómica del Reino Animal propuesto por Ellen Curtis. Los acoelomados son 3 filas: Platyhelminthes, Natos tumulida y Rhynchoceles.
Nosotros solo vamos a estudiar los platyhelminthes. ¿Por qué no el resto? Porque el resto son animales poco frecuentes en la naturaleza y además son grupos muy especializados que superan los propósitos del curso. También analizamos en la clase pasada la posición filogenética de los acelomados. Esto como características biológicas y morfológicas de estos animales. También lo analizamos la clase pasada, ¿no? Haciendo énfasis en los órganos que estos animales tienen como músculo y sistema muscular, nervios y sistema nervioso, órganos excretores, son los primeros órganos excretores que aparecen en el reino animal, y ciertamente un sistema reproductor, que en este caso es hermafrodita. También analizamos qué tan abundantes son estos bicharracos y dijimos que son relativamente abundantes, a pesar que en términos absolutos 1,4% aparece como bajo, pero la mayoría de los fila del reino animal están representados en porcentaje relativamente bajo, excepto 3 o 4 filas donde aparecen, como el caso de los artrópodos, sobre el 70%. Ya les dije que la naturaleza ama a los artrópodos. Y habíamos quedado, según mi bitácora, aquí estuvimos hablando de la planaria como ejemplo de plateamiento de vida libre y nos habíamos abocado en esta parte. Plateamientos endoparásitos. Bueno, ustedes ya le tienen que tener claro por qué se llaman endoparásitos. Son animales que viven en el interior del huésped, tanto en el estado larval como en el estado adulto. Formas parásitas, las tenias, ya vamos a ver con más detalle algunas características biológicas y ecológicas, y las duelas o fasciolas. Vamos a comenzar entonces por las duelas. Las duelas pertenecen a la clase tremátoda. ¿Qué características generales tienen las duelas? En el estado adulto, en el estado larval difieren un poco las características, pero el propósito del curso es referirnos a los adultos. Si fuera un curso de parasitología, tendríamos que darle más detalle al aspecto larval, pero es un curso general. Primera característica, son animales no segmentados, generalmente en forma de hojas. Son animales planos en forma de hoja. Presentan una boca redondeada por una ventosa a la que sigue un digestivo bifurcado, la que sigue un sistema digestivo bifurcado, a veces ramificado. Cutícula gruesa, provista de cilios en el estado adulto. ¿Qué se entiende por la cutícula? Se entiende un revestimiento no celular que cubre la epidermis, es un revestimiento externo del animal, no celular, está sobre la epidermis. La boca se continúa en una faringe. Estos animales carecen de dientes, por decirlo así que me entiendan. Por lo tanto, el alimento ellos lo tienen que consumir
blando, semilíquido, y para eso chupan el alimento. Y ahí una faringe musculosa. Y en el estado adulto, estos bicharracos se encuentran en los conductos hepáticos, conductos del hígado, y biliares del huésped u hospedero definitivo. Las larvas, en el caso de las duelas parásitas de los animales domésticos y el ser humano, presentan otros huéspedes intermediarios. Nosotros nos vamos a abocar un poquito más de detalle a la llamada fasciola hepática. La fasciola hepática. Esta es la forma característica del adulto del animal, una región anterior, que se llama cono cefálico, y el resto del cuerpo, que tiene la forma de hoja, es plano. Este animal obviamente no se desplaza, así como podríamos pensar nosotros, se desplaza una lombriz de tierra. Pero si usted lo pincha con alguna aguja, el animal reacciona encogiéndose un poco. Estos animales en el estado adulto miden ya en este eje como 2,5 centímetros en este eje, y en este otro eje algo así como entre 2,5 y 3 centímetros de largo. En el huésped adulto, a ver, voy a decirlo de otra manera, en el huésped definitivo, mejor dicho, estos bicharracos se pueden encontrar por cantidades, nunca demasiado, como para llenar el hígado, para llenar los conductos hepáticos del hígado, pero se encuentran en una cantidad impresionante. Cuando se saca el hígado de una oveja, por ejemplo, y se le hacen cortes al hígado, estos animales empiezan a salir a la superficie, así como reptando. Nunca tanto, como dije, como una lombriz de tierra, pero salen a la superficie. Ahí tienen ustedes la estructura anatómica de la duela. No la vamos a ver en clase, porque va a ser una pérdida de tiempo. Sin embargo, lo pueden examinar con detalle en la casa, trabajo autónomo, y en el laboratorio. Lo más importante de esto, desde el punto de vista de un futuro profesor de biología, es el ciclo biológico del animal, ya que pasa por huéspedes intermediarios, y en este tránsito del huésped intermediario el animal se reproduce asexualmente. Primero, ¿qué entendemos por ciclo biológico o ciclo de vida? Ya, el tránsito, el periodo que media entre la etapa de huevo del animal, ya, y la etapa de huevo de la generación siguiente. Puede ser muy rápido en algunos animales o puede tomarse un tiempo largo en algunos otros animales. Entonces, durante este ciclo, ¿ya?, ocurren una serie de eventos biológicos asociados al desarrollo del animal. Los animales pasan durante su desarrollo por distintos estados. Por ejemplo, tenemos el estado de huevo, el estado de larva, el estado de adulto juvenil
el estado de adulto. Cuando se logra el estado adulto, cuando el individuo adquiere la madurez sexual. ¿Qué es una larva? Es un estado de desarrollo donde el animal se puede reproducir, pero lo hace asexualmente. La forma de la larva, la forma corporal de la larva, es distinta de la forma corporal del adulto. La larva se mueve, se dispersa. A veces el adulto no. La larva tiene diferentes ecologías respecto del adulto. Por ejemplo, la larva puede ser de vida libre. La larva puede vivir en el suelo, puede vivir en el agua. Entonces, en el caso nuestro, ya, para que les quede claro, nosotros no tenemos etapa larval. Tenemos etapa de huevo, etapa de embrión, etapa fetal, juvenil, adulto, juvenil y adulto. Entonces comencemos el ciclo por un adulto que está en el intestino y en los conductos biliares de un cordero, de una oveja, de una cabra, una vaca. Estos animales se reproducen y los huevos son eliminados al exterior con las fecas que elimina la vaca, que elimina el huésped definitivo, entre ellos el ser humano. Estas fecas contaminadas con huevos de estos parásitos llegan al medio ambiente, y si las fecas logran un ambiente húmedo, una suerte de poza, una pequeña laguna, un depósito de agua, entonces el huevo deja en libertad una larva móvil de vida libre conocida como miracidio. Esta larva es una larva muy nerviosa, muy ágil, tiene que rápidamente encontrar un huésped intermediario. Ese huésped intermediario es un caracol. Hay varias especies de caracol que sirven de huésped intermediario. Y esta larva, una vez que está instalada en el caracol, se transforma de larva de vida independiente en una larva parásita. Y aquí se empieza a reproducir asexualmente. La primera etapa de esta larva parásita se conoce con el nombre de esporocisto. Esta se reproduce el esporocisto dando origen a más esporocistos. La etapa siguiente se conoce con el nombre de redia. También esta se reproduce asexualmente dando origen a esporocistos o dando origen a redia. En ambos casos se reproduce, como dije, asexualmente. Y aquí el pobre caracolito se va llenando de esporocitos y de redia. En algunas ocasiones el caracol rompe, o sea, está lleno de larvas de duelas del animal, rompe, como que explota. O bien, en otros casos, los esporos, las redias salen del caracol. Y ahí se transforma en una larva de vida libre, que se conoce con el nombre de cercaria. Esta larva de vida libre, morfológicamente, se parece mucho al adulto, pero le falta madurar, un poco más. Tiene una cola y una región anterior muy parecida al adulto. Esta cercaria necesariamente tiene que encontrar una planta acuática donde enquistarse. Habiendo encontrado la planta acuática, este bicharraco pierde la cola, ¿no es cierto?, y se rodea por un quiste.
y se queda ahí a la espera de tiempos mejores. Puede pasar un tiempo largo, siempre y cuando la planta la planta se puede morir, digamos, se puede secar, pero el quiste está ahí. Viene un animal herbívoro, entiéndase una cabra, entiéndase un cordero, entiéndase una vaca, se alimenta de esta planta, ¿ya? Que tiene los quistes, y en la cavidad digestiva de la vaca, de la oveja, del ser humano, ¿ya? Se empieza a activar. Se rompen las paredes del quiste, y aparece un individuo juvenil que es capaz de llegar al hígado, ¿no es cierto?, movido por el torrente sanguíneo. Habiendo llegado al hígado, ¿no es cierto?, el animal se instala ahí, se empieza a alimentar de los líquidos biliares, ¿no es cierto?, y del tejido, el tejido hepático, que es relativamente blando. Logra la reproducción sexual, ¿ya? Y se encuentra con otro individuo, intercambio recíproco de gametos masculinos, se forman los huevos, esos huevos salen a la cavidad digestiva y de ahí salen al exterior conjuntamente con las fecas. ¿Cómo se contamina el ser humano? El ser humano se contamina comiendo plantas acuáticas, entre ellas el berro, por ejemplo, que por supuesto estén contaminados, ¿no es cierto?, con metacercaria. Ahora, ¿cómo la metacercaria puede estar contaminada? ¿Cómo la planta puede estar contaminada con quiste de metacercaria? Bueno, porque las aguas, ¿no es cierto?, donde está la planta, están contaminadas con materia fecal de seres humanos enfermos de este parásito y animales herbívoros, ¿no es cierto?, enfermos de este parásito, que toman agua acá, que se alimentan de las plantas acuáticas. Ahora bien, si usted se baña ahí en esta poza y traga agua, ¿no es cierto?, y los huevos, no le va a pasar nada. O si está en ese momento la emergencia de los huevos y el agua está llena de miracidio, tampoco va a acceder a usted el miracidio, porque el huésped del miracidio es el caracol. Es una de las tantas especies de caracoles acuáticos que pueden haber en los cuerpos de agua. La parasitosis se conoce con el nombre de distomatosis, y puede tomar un tiempo largo el individuo en alcanzar el estado adulto, y en el paciente, la persona enferma, mostrar síntomas de este parásito, ya que la persona puede adquirir, ¿no es cierto?, el parásito siendo relativamente joven, y los síntomas se manifiestan ya en su etapa adulto joven o adulto. Después vamos a ver nosotros las tenias. Las tenias pertenecen a la clase cestoidea, ¿no es cierto? Ahí tenemos las características de la tenia. Ya yo les voy a relatar mejor el cuadro. En el estado adulto, las tenias se caracterizan porque son animales alargados, acintados, en las cuales se pueden reconocer 3 regiones corporales. Esto que estoy mostrando acá, que parece cabeza, pero no lo es, se conoce con el nombre de escólex. Esta porción intermedia, que parece cuello, y precisamente se denomina cuello, es la región de donde crece la tenia.
Y esto, el resto del cuerpo, que aparece como dividido, ¿no es cierto?, por segmentos, se conoce con el nombre de estróbilo. Y este estróbilo está formado por una gran cantidad de unidades corporales conocidas con el nombre de proglótidas. Una tenia puede lograr un tamaño respetable, dependiendo de las especies, pero también hay tenias pequeñitas. Entonces, las regiones corporales de la tenia son la proglótida, que puede llevar ganchos y ventosas, el cuello, de donde crece el animal, el estróbilo, Disculpe, conformado profe, pero por, dijo proglótida a la cabeza. dije, proglótida, escólex, ya, el escólex, que puede llevar ventosas y ganchos, el cuello, de donde crece el animal, y el estróbilo, que está formado por N cantidad de proglótidas. Las proglótidas que están más cerca del cuello son proglótidas inmaduras. Las proglótidas que están más retiradas del cuello son proglótidas maduras, y las que ya están más alejadas del cuello son proglótidas grávidas. En el caso de las inmaduras, no se han formado los huevos. En el caso de las maduras, los huevos se están formando. Y en el caso de las grávidas, la proglótida se ha transformado en un verdadero saco de huevos. El resto de los órganos se desintegra. Tenemos nosotros dos tenias que son importantes para el ser humano. La tenia saginata, la tenia solium. También le llaman lombrices solitarias, porque por lo general se encuentra una de ellas en el ser humano. La tenia saginata también se llama tenia de la vaca, y la tenia solium también se llama tenia del cerdo. Las dos tienen en su etapa adulta características muy similares. La tenia saginata tiende a ser un poco más larga que la tenia solium. Y cuando yo digo un poco más larga, estoy haciendo una diferencia entre 6 a 8 metros de longitud. Como se podrán imaginar ustedes, tener un bicharraco en el intestino de 6, 8 metros de longitud no es un chiste. Ahí tenemos nosotros algunas diferencias respecto del Scolex. Este es el Scolex de la tenia solium, este es el Scolex de la tenia saginata. El Scolex de la tenia solium tiene 4 ventosas y una corona de ganchos. Y el Scolex de la tenia saginata tiene 4 ventosas y no tiene corona de ganchos. En el hospedero definitivo, esta parte es la que está metida entre las vellosidades intestinales. Y esto el escólex entonces está adherido a las vellosidades intestinales con ayuda de las ventosas y los ganchos. El animal no es eliminado hacia el exterior con los movimientos peristálticos del intestino, porque está adherido, está metido entre medio de las vellosidades intestinales. Ahora, el escólex de la tenia solium pareció a la cabeza de un alfiler, incluso más o menos del mismo tamaño. Estoy hablando de un alfiler normal. ¿Ya? Y este tiende a ser un escólex
más o menos, como lo ven ahí, más o menos cuadrangular. Este tiene la forma muy parecida, como dije, a la cabeza de un alfiler. Y aquí tenemos nosotros el ciclo biológico. El huésped intermediario de la Taenia saginata son los vacunos, particularmente vacas, bueyes. Y en el caso de la Taenia solium, el huésped intermediario son los porcinos, cerdos y jabalíes. Pensemos que la Taenia en su estado adulto, solium o saginata, está en el ser humano, se forman los huevos son evacuados al exterior conjuntamente con las fecas. El huevo ya lleva en su interior un embrión que se llama embrión hexacanto. Embrión hexacanto. ¿Y por qué se llama hexacanto? Porque tiene tres pares de ganchos. Este huevo, si contamina el alimento de la vaca o del porcino, va a ser ingerido con el alimento. Note que hay caca de por medio, ¿ah? Caca humana. Se alimenta, ¿no es cierto? Y el huevo en la cavidad intestinal del animal libera una larva que se conoce con el nombre de larva oncósfera. Una larva oncósfera, que es aproximadamente esférica y de tamaño pequeño. Esta larva oncósfera, que por supuesto en el huésped intermediario hay en un buen número, se movilizan, ¿no es cierto?, por el sistema circulatorio hasta llegar a los músculos estriados. Músculos estriados. Ya, una vez que llega al músculo estriado, el bicharraco se transforma en una nueva larva, conocida con el nombre de larva cisticerco. Cisticerco, que en el caso de la Taenia solium y el caso de la Taenia saginata son como los 2/3 de un grano de arroz normal, no estos granos de arroz modernos que están vendiendo en el supermercado, sino un grano de arroz de los antiguos, la mitad de algún moderno. ¿Ya? Y se queda ahí, enquistada. Esperando, fíjense ustedes, esperando que venga el ser humano, ya, a comerse la carne del cerdo o la carne de la vaca, y habiendo ocurrido esto, el bicharraco, ¿no es cierto?, se reactiva en la cavidad intestinal del ser humano, se rompen las paredes, y como hay varias decenas de cisticercos, se rompen las paredes de los cisticercos y emerge el escólex, y el escólex entonces se adhiere, ¿no es cierto?, en las paredes del intestino. Se mete ahí entre medio de la vellosidad intestinal, se adhiere y empieza a crecer hasta alcanzar, en el caso de la Taenia saginata, tamaño de 8 metros, más o menos, y en el caso de la Taenia solium, unos 6 metros. En el caso de la Taenia solium, el ser humano se puede contaminar con los huevos de la Taenia solium, no solo con el cisticerco, sino con los huevos de la Taenia solium. Y ahí la larva, deja terminar y ahí la larva entonces, la larva oncósfera busca
en los músculos del ser humano donde enquistarse y generarse una parasitosis conocida con el nombre de cisticercosis. Entonces, en el caso de la Taenia solium se pueden producir dos parasitosis. La teniasis, por presencia de Taenia solium, en su versión en estado adulto, y la cisticercosis, por la presencia de larva en los músculos. Por presencia de larva. ¿Cuál es el problema de la cisticercosis? Que los cisticercos se pueden alojar en el cerebro y generan enfermedades cuyo diagnóstico, perdón, y genera una enfermedad, cisticercosis, cuyo diagnóstico se confundió por mucho tiempo con enfermedad mental, tratamiento psiquiátrico. ¿Cómo se contamina esto? Porque el sujeto que tiene teniasis, ¿cómo ocurre esto? Porque el sujeto que tiene teniasis se come su propia caca, que está contaminada con huevos de Taenia solium. Es muy fácil comer su propia caca, es cosa de revisar los pasos de uno, ¿no es cierto? Y se va a dar cuenta lo fácil que es. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Tiempo Sí, para pregunta? ya, gracias. Lo que pasa es que este tipo de parásitos solamente contaminan a lo humano en el caso de que las carnes no estén bien cocidas, ¿cierto? A ver, vamos aclarando. Para adquirir esta parasitosis, tú tienes que comer carne de vaca o carne de cerdo enfermas de cisticercosis. ¿Me entiendes? Porque si la carne está sana, te puedes comer la carne cruda, ¿no es cierto?, del cerdo y no te va a pasar nada. Que quede claro eso. Esta parasitosis no se adquiere por comer carne de cerdo mal cocida. Se adquiere porque se come, ¿no es cierto?, carne que está enferma de cisticercosis, ya sea tanto en el caso de la caca, de la vaca, como en el caso del cerdo. Por lo tanto, cuando se compra carne en el supermercado, siempre que sea un supermercado confiable, lo más probable es que le vendan a usted carne sana. Pero si usted compra carne en una carnicería sospechosa, ya ahí hay alta probabilidad, ¿no?, de que la carne que le están vendiendo sea carne contaminada con cisticerco. Alta probabilidad, no estoy diciendo que va a ser así. Por eso que el control de la carne es muy importante, la carne que se venda al público. La crianza de los animales es muy importante. La existencia de mataderos formales, oficiales, es muy importante. El otro día no me reportaban el caso de una carnicería que estaba vendiendo carne de un matadero clandestino. Y mostraban los animales, las vacas, qué sé yo, en condiciones horribles. Mostraban los cerdos también en condiciones muy, muy desfavorecidas, ¿no? Así que le quede claro, ¿ya?, esta parasitosis no se adquieren porque uno coma carne de cerdo y punto, sino porque come carne de cerdo que viene de condiciones, ¿no es cierto?, de crianza muy desmejorada, con probabilidad, ¿no es cierto?, de tener cisticercosis. Ahora, en el caso de estas dos técnicas que estamos hablando, la posibilidad de que el animal tenga cisticercosis es porque come carne humana, come alimento contaminado con carne humana, alimento contaminado con fecas humanas de personas enfermas de teniasis, Taenia solium o Taenia saginata. Bueno, antes de terminar la clase, que son las 8:45, les quiero mostrar esa diapo
ahí tenemos nosotros cisticerco de personas enfermas. Vean, este es un encéfalo, un cerebro. ¿Ya? Cada una de esas manchas corresponden a cisticerco. Ahí tienen un cisticerco. Ahí tienen otro. Vean ustedes la cantidad. Ya, porque esta persona, ¿no es cierto?, comió huevos de Taenia solium en una cantidad respetable. Ahí tienen cisticerco. Ahí tienen cisticerco. Vean esto. Entonces, en los seres humanos enfermos de cisticercosis, ya la enfermedad se manifiesta como una enfermedad psiquiátrica y durante mucho tiempo ya se trató como una enfermedad psiquiátrica. Hasta que a los médicos se les ocurrió, ¿no es cierto?, y con el desarrollo de ciertas técnicas de escaneo, examinar el cerebro, esto y lo otro, ¿ya? Y encontrarse, fíjate, bueno, personas muertas, por supuesto, le hicieron exámenes histológicos a estas cosas, y se concluyó que la peligrosidad de la Taenia solium está principalmente dada por la cisticercosis. Con Taenia saginata no hay cisticercosis. O sea, usted se puede comer los huevos de la Taenia saginata y no le va a dar, ¿no es cierto?, no le va a dar cisticercosis por Taenia saginata. Entonces, lo peligroso de la lombriz solitaria ya es probable causa de cisticercosis. Ahora bien, una persona que padezca de teniasis tiene una alta probabilidad de padecer cisticercosis. Porque de nuevo, es muy común, es muy frecuente comer su propia caca. De ahí que de la importancia de insistir que las personas, ¿no es cierto?, cada vez que van al baño se laven muy bien las manos, no solo cuando se trata del coronavirus.